Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada, buenas tardes, compañeros acá en la mesa, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Estaba yo viendo un video colgado en la red social X sobre una joven que por su tono de voz me parece que es de nacionalidad venezolana, y ella se tomaba el tiempo de grabar para decir que lo que está pasando en Estados Unidos, ella vive en Estados Unidos, que lo que está pasando en Estados Unidos, quienes lo provocaron fueron las mismas personas que entraron a Estados Unidos de manera ilegal y que trasladaron a dicho país sus inconductas y su marginalidad la llevaron a los Estados Unidos. Describe ella que en Nueva York no se podía vivir ya, señores. La gente haciendo carrera motorizada, la bulla que caracteriza tanto al latinoamericano. Decía ella que en lugares residenciales la gente armaba una fiesta y no dejaban dormir a los vecinos. Entonces me puse a pensar, hice una reflexión. Fíjense cómo los países comienzan cuando sus normas no le permiten darle frente a situaciones como esta, cómo esos países comienzan a caer en decadencia. Y decimos en decadencia porque los países desarrollados siempre se han distinguido de los que no lo son por su fuerte régimen de la ley, régimen institucional. Y fíjense entonces cómo estas personas migran a un país del primer mundo y llevan consigo todas las situaciones, todo su mal comportamiento lo llevan a estos países. Y entonces, ¿cómo los nacionales de esos países comienzan a reaccionar en contra de ese tipo de inmigración? Que hay que decir la verdad, anteriormente a Estados Unidos viajaba una élite de todos los países, porque recordemos que hasta hace poco obtener una visa norteamericana era algo de estatus social. No todo el mundo que se presentaba frente a un cónsul recibía un visado. El visado era una especie como de que usted entró a un grupo selecto, un privilegio, y usted lo celebraba y ya usted sabe, usted pertenecía ya a otra clase social. Pero con el tiempo eso se comenzó, vamos a decir, a flexibilizar, y el tema del visado entonces era mucho más fácil de obtener. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos damos cuenta de que hay personas que no valoran ser parte de una nacionalidad de un país, de ser parte de un club. Y cuando decimos que no valoran es porque ingresan a una institución que está normada. Por ejemplo, nosotros vemos con mucha frecuencia personas que ingresan a clubes sociales. Y los clubes sociales hay normas, hay reglas, hay estatutos, hay comportamientos, vamos a decir, morales, éticos. Sin embargo, estas personas ingresan a ese club a dañarlo, porque llevan consigo todas sus inconductas a ese club, deteriorando entonces ya la convivencia pacífica que hay en ese club. Y cuando hablamos de club, esto es aplicable a países, esto es aplicable inclusive hasta a la propia familia. Como gente entra a los sitios, en vez de ir a fortalecer, en vez de ir a edificar, lo que van es a destruir, a sembrar cizaña, a llevar odio, a llevar mentira, a llevar prejuicios. Y eso entonces pasa con la inmigración a estos países. Hasta hace poco Alemania vivió un momento también de esta naturaleza con los turcos, porque los turcos migran bastante a Alemania. Y realmente eso generó una situación, y lo mismo ha pasado con España, con un tipo de migración africana, y lo mismo pasa en Francia. ¿Por qué? Porque esta gente llegan de sus países y no se, vamos a decir, no aquilatan la cultura del país receptor,
sino que ellos van con todo su alegre vengo de los países tercermundistas de donde provienen. Ellos no van y asimilan esa cultura que hay ahí de educación, de buenos modales. No. Ellos van a querosear esos países. Y lo mismo nosotros vemos aquí con la inmigración que nos llega. Situaciones que nosotros que no la veíamos, allá se presenta. Recordemos que cuando Donald Trump dijo que los haitianos se comían los gatos, era un prejuicio que probablemente fue falso. Pero lo que quería poner era en contexto el nivel de salvajismo que estaba penetrando Estados Unidos y que en cierto modo estaba creando la decadencia en ese país. Entonces, si ustedes se ponen a observar las medidas que está llevando a cabo Donald Trump, no es porque él se le inventó, no, son el resultado de lo que ese pueblo norteamericano le expresa. Estados Unidos quiere volver a ser faro de luz dentro de las comunidades de naciones. Señores, el que viajaba a Nueva York anteriormente y ve lo que está pasando en esa urbe, uno dice, pero ¿y cómo fue que llegaron hasta ahí? O sea, el relajo, el desprolijo, el mal gusto, la mediocridad, una cosa sorprendente cómo esa ciudad decayó tanto. Indiscutiblemente que Paul Kennedy escribió un libro hace tiempo que habla sobre auge y caída de las potencias. Probablemente Donald Trump lo que está es luchando por parar la decadencia de Estados Unidos. Y nosotros vemos siempre en los imperios, la decadencia de los imperios se dan cuando los bárbaros no eran más que en Roma que los extranjeros comienzan a penetrar esas culturas. Cuando los bárbaros, llámese los extranjeros, llegan a los países, llegan con sus tradiciones, aunque desde un punto de vista puede tener algún valor histórico porque los países se mezclan y crean nuevas culturas, pero ciertamente cuando esa penetración es de ciudadanos, de otras, vamos a decir, educación y de otras culturas y de otras creencias y de otros valores, indiscutiblemente que lo que hacen es dañan la coexistencia social, la cohesión social de esos países. Jean-François Revel escribió una obra, ¿Cómo terminan las democracias? ¿Cómo terminan las democracias? Si nosotros observamos cómo está distribuido ahora el poder político en el mundo, señores, los países que tienen poder en el mundo en términos de potencia, ya sea militar o económicas, necesariamente no son democracias. Por ejemplo, cuando Vladimir Putin quiere sacar una resolución, una ley en Rusia, ¿ustedes creen que Vladimir Putin tiene que hablar con mucha gente para llevar a cabo una acción política? No tiene que hablar con mucha gente, ¿no? Porque ahí, aunque hay un tipo de democracia representativa, occidentalizada, indiscutiblemente que Rusia no es más que la misma Unión Soviética, pero con otra caricatura. Ahí el poder está centralizado en Vladimir Putin. Dejémonos de cuento. Entonces, ese es uno de los líderes ahora de este momento importante, que no hay una acción a nivel del Consejo de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no se puede tomar sin escuchar la opinión de Vladimir Putin. El otro líder es Xi Jinping, desde el punto de vista económico. China, la primera potencia del mundo desde el punto de vista económico. Y ahí hay democracia, por lo menos democracia al estilo occidental. No la hay. Ahí hay 50 y pico de gente que controlan el Partido Comunista Chino y esos son los jefes y dirigen al país más poblado del mundo. No es democracia occidentalizada, es otro tipo de democracia. Entonces, cuando vamos a Estados Unidos, al mejor lenguaje de Karl Popper, es una ciudad abierta, es una sociedad abierta, democrática. Pero se puede competir, se puede estar al mismo nivel en términos de incidencia y de influencia geopolítica desde un país que tiene la democracia como sistema de gobierno y que todo tiene que tener pesos y contrapesos y una prensa y sociedad civil y todo esto, y partido político y sindicato, frente a estos dos países
que son igual de poderosos en la órbita mundial, pero que a diferencia de las sociedades abiertas, no tienen que rendirle cuenta a nadie, porque son verdaderas autocracias. Entonces, frente a todo esto, señores, ¿ustedes creen que Donald Trump iba a llegar al poder de Estados Unidos a parlamentar frente a dos rivales tan contundentes como China y Rusia? Ese país decadente, todo el mundo, todo el que quiere salir de los países de República Dominicana, de Nicaragua, de todos lados, vámonos para Estados Unidos, que por eso Donald Trump dice, la nacionalidad por nacimiento era para los esclavos, para los hijos de los esclavos, no era para todo el mundo. Entonces está estableciendo claro. Entonces, mientras estos países tienen el control absoluto de un partido y de un líder, en Estados Unidos, entonces, las decisiones del presidente tienen que pasar por el sedazo de todos los poderes constituidos allí. Y mientras se ponen de acuerdo, China avanza en su poder económico y Rusia avanza en su poder militar. Al parecer, Donald Trump se dio cuenta, y los asesores y los líderes de ese partido se dio cuenta, que para competir en el contexto en el cual se está hablando, como dijo en su momento Jean-François Revel en su obra Cómo termina la democracia, Estados Unidos tenía que apartarse un poco del tema de esa democracia liberal que dio origen a su naciente nación en las 13 colonias, cuando se independizó de Inglaterra, y constituirse entonces en un gobierno mucho más fuerte hacia adentro para garantizar la sobrevivencia de ese imperio, porque si seguían en el ritmo que iban, entonces ese país iba hacia la decadencia. Lo que quiere entonces decir que lo que nosotros estamos viendo hasta el momento será una continuidad. Estados Unidos, aquel país de leyes, pero dentro de un contexto también de países que se rigen por leyes, pero que hoy las autocracias como China y como Rusia impiden que Estados Unidos siga siendo ese país como lo conocíamos anteriormente. Y veremos ahora cómo Donald Trump va a conseguir cosas a nivel de la comunidad de naciones con el tema de los aranceles y con medidas duras, porque indiscutiblemente que frente a países que no practican la democracia, desde la democracia misma no se puede competir con ellos.